Aquel día cayeron muchos guerreros cayeron aquel día, ¿no? Solo una observación, aquí daría la idea de pasado, a menos que uno pensara proféticamente, muchos guerreros caerán aquel día, ¿verdad? Pero, sí. Pero podía ser una narración histórica aquel día, ¿no? En ese día de batalla, muchos guerreros cayeron. La 2. Mi shalach oto el jair hazot. Mi, quien shalach es la forma básica del verbo. ¿Quién envió oto a oto? No es oto aquí, ¿verdad? Oto es a él. ¿Quién envió a él? ¿Quién lo envió? Hacia el jair hazot, a esta ciudad. ¿Quién lo envió a él a esta ciudad? ¿Quién lo envió a esta ciudad? Caretá Haisha. Caretá. Bien, es perfecto. Sufijo a, femenino singular, tercera femenino singular. Haisha, la mujer. La mujer cortó. Mejapri. Me, min, ja, artículo, pri, fruta o fruto, de la fruta o del fruto. La mujer cortó del fruto. ¿Sí, Frank? Sí, la pregunta es, en Caretá, obviamente hay algo le pasó a las vocales y de plano fue por culpa del sufijo femenino. Sí, al agregar el sufijo femenino, la pata que estaba bajo la segunda letra se reduce a Sheva, reducción pretónica, ¿no? Caretá. Entonces la mujer cortó del fruto Benatená, del luego Natán, y dio, otó y lo dio, el fruto, otó, Laish, al hombre, ¿no? Y lo dio al hombre. Y lo dio o se lo dio al hombre. Es que hay que decir lo para traducir, porque dice otó es lo dio el fruto, se lo dio. Porque le podía haber dado otra cosa. Y lo dio al hombre, es decir, y lo dio, tiene que especificarse, ¿no? La mujer cortó del fruto y lo dio al hombre. Me gusta la versión de Hilbert, pero no la voy a decir porque me está grabando. Este hombre me graba y después me sube a YouTube. Un saludo a YouTube, profesor. YouTube dice. Muy bien, veamos la 4. Amar Adonai, dijo el Señor, así comienza, ¿no? Ahí tendríamos que agregar 2 puntos, ¿no? O el Señor dijo, Bajarti beja lemelech. Muy bien, tenemos la forma base, bajar, es un cambio perfecto, más el sufijo ti, de primera común singular, yo escogí, ¿no? Entonces, escogí beja. Ahora, recordemos, con el verbo bajar, el objeto directo se marca con la preposición bet. Entonces, por ser el verbo bajar, beja aquí es el objeto directo. Tenemos bet con sufijo de segunda masculino singular, tú, a ti, entonces te escogí. Yo te escogí, o simplemente te escogí, lemelech, por rey. En este caso traducimos la lamed como por rey. Te escogí por rey al Haam Hagadol Hazé, sobre este gran pueblo. Te escogí por rey sobre este gran pueblo. La 5. Profesor, el objeto directo se marca siempre con amar, con el verbo amar, el objeto directo. No, perdón, el discurso directo. Podría, bueno, lo que pasa es que el discurso directo puede marcarse con una partícula que vimos ya en el vocabulario, frecuentemente se introduce con la forma lemor. Lemor, que es una forma del verbo amar, o sea, propiamente es el infinitivo de amar con la preposición lamed en un uso explicativo.
y se traduce usualmente como diciendo. Entonces, con esto es con lo que se introduce a veces el discurso directo. El verbo principal no necesariamente tiene que ser el verbo amar. Podría ser dijo, o respondió, o clamó, o gritó, o cualquier verbo que exprese la idea de decir o hablar. En este caso es el verbo amar, pero no es exclusivo del discurso, del verbo con el que se introduce el discurso directo. Lo que sí suele aparecer para introducir y que a veces podría equivaler a dos puntos y comillas, es decir, porque nosotros el discurso directo lo introducimos con dos puntos y comillas, es lemor. Es decir, lemor podemos traducirlo como diciendo o dos puntos y comillas, porque es muy frecuente que tengamos amar a Adonai lemor, o sea, dijo el Señor diciendo. O sea, muy frecuentemente sí ocurre esta forma lemor después del verbo amar, ¿no? En ese caso podríamos simplemente equipararla a dos puntos y comillas o traducirla diciendo. Es lo que en gramática griega a veces se refiere cuando se utiliza el participio, en griego en particular, de esa forma se le llama el participio pleonástico, es decir, el participio que sobra, que está de más, pero sirve para introducir discurso directo. Por ejemplo, en griego, en el Nuevo Testamento, suele aparecer con el verbo decir o el verbo responder. Respondió diciendo. Por ejemplo, uno lee las narraciones en los evangelios, ¿no? Dice, respondió Jesús diciendo, o dijo Jesús respondiendo a veces, ¿no? Porque se intercambia el verbo que está en participio. Normalmente es el verbo diciendo en las formas griegas legon o legontes, que son las, como son las, normalmente modifican al sujeto, normalmente están en nominativo. En griego tenemos usualmente las formas de participio legon o legontes que introducen discurso directo y normalmente se las llama participios pleonásticos, ¿no? Entonces el lemor en cierta manera es una forma pleonástica. Y en algún momento, doctor, perdón, se puede evitar. El asunto es el siguiente. Normalmente hoy en día tenemos una abundancia de recursos gráficos que nos permiten reducir la cantidad de palabras que utilizamos para expresar una idea. Por ejemplo, todos nuestros signos de puntuación, otro montón de aspectos que utilizamos, por ejemplo, el resaltado del texto por medio de subrayado, letra negrita, letra cursiva, no se tenía en el pasado, cuando básicamente lo que tenían era únicamente el alfabeto, ¿no? Ustedes saben que los signos de puntuación no se introdujeron sino hasta mucho tiempo después. Pero en el caso del texto hebreo, la puntuación la introdujeron los masuretas con sus acentos. Pero hasta que los masuretas comenzaron a utilizar sus acentos a partir del siglo V después de Cristo, realmente los manuscritos no tienen signos de puntuación. En algunos casos, dependiendo de algún idioma o de algunos manuscritos, se separaban a veces las palabras por medio de un puntito, porque es muy frecuente que en los manuscritos realmente ni siquiera se separaran las palabras. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los manuscritos unciales griegos, donde tenemos todas las letras griegas escritas una a la par de la otra, sin separación en la letra, e incluso al final de la línea puede quedar solo la primera letra de una palabra que se continúa después. Entonces, cuando en un idioma escrito en el pasado se carecía del recurso de los signos de puntuación que nosotros tenemos, solían utilizarse algunas palabras en función de lo que ahora son algunas palabras o algunas formas gramaticales en función de lo que ahora nosotros tenemos con nuestros signos de puntuación. Entonces, por ejemplo, formas como lemor son formas auxiliares que en cierta manera no agregan ningún significado, y de ahí el sentido de la frase pleonástico, pleonasmo o pleonástico. Es decir, para el significado
están de más. Porque no agregan no agregan información extra. Sin embargo, para cuestiones de la sintaxis de un idioma que no tiene signos de puntuación, estas formas tienen una función: introducir el discurso directo. ¿Será lo mismo con selah, como una pausa para...? Era un signo de sí, pausa. con selah hay bastante duda en cuanto a su función, y una de las teorías para explicarlo es que significa pausa para marcar valga la redundancia, pausa o detenimiento a la hora de estar hablando, orando, leyendo, ¿no? Probablemente la idea del selah es deténgase y reflexione. Medite en lo que ha leído o en lo que ha orado. Es una forma en la que posiblemente selah se entiende. Selah aparece frecuentemente en el libro de los Salmos, aparece también en el libro de Habacuc, el capítulo 3, y no recuerdo ahorita dónde más, pero usualmente se encuentra con oraciones o con alabanzas, dando la idea de deténgase y reflexione. Tome un momento para asimilar lo que ha leído y meditar en lo que está orando, cualquier cosa así. Entonces puede ser que tenga definitivamente es una marca, no tiene ningún sentido, no agrega ningún significado al contenido, pero sí tiene una función en la lectura, como es la mayor parte de los acentos masoréticos también. Entonces, volviendo a palabras como lemor, que obviamente aquí estamos hablando mucho más allá de lo que corresponde a solo traducir estas oraciones, ¿no? Pero volviendo a palabras como lemor, sintácticamente tienen una función que es introducir discurso directo. Los gramáticos las han llamado pleonásticas porque no agregan significado a la oración. Su función, más que una función semántica, agregar información, es una función sintáctica.